Entonces voy a preparar la encuesta. Chicos, voy a ir rapidito al baño, entonces mientras voy, por fin responder esta pregunta. ¿Listo? Ya vuelvo.
Hola chicos, ya volví. ¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿Ya votaron? ¿Ya votaron? Voten, voten. Bueno, vamos a responder esta preguntita. Ya les voy a cerrar la encuesta. Hubieron 9 votos por la B, 2 votos por la C y un voto por la D en la pregunta 36. Bueno, chicos, vamos a leer la pregunta. Ustedes saben que yo prefiero siempre leer la pregunta y luego responder, ¿no? Y luego leer el texto, pero la ocasión pasada preferí primero leer. Bueno, vamos a analizar este texto a detalle. ¿Listo? Entonces, vamos a borrar todo esto que tenemos acá, lo vamos a borrar, porque vamos a analizarlo. Vamos a analizar las partes que necesitamos. ¿Listo? Es muy importante saber identificar, chicos, qué necesitamos, qué no necesitamos. Vamos a borrar todo esto que está aquí. Todo esto que está aquí. Listo. ¿Listo, listo? Uy, no he borrado bien. Esperen, voy a... Bórrate. Ay, no, ¿qué es esto? Ah, tas. Y ya, listo. Dice la 36. Considere el siguiente fragmento del texto. Chicos, cuando ustedes en la pregunta les dan un fragmento, lo que yo les recomiendo y siempre les he recomendado es que vayan directamente al texto y seleccionen el fragmento que les están diciendo y lean no solo el fragmento, sino lo que está antes y lo que está despuesito, para que ustedes sepan más o menos el contexto. ¿Listo? ¿Listo? ¿Qué nos pide la pregunta? ¿Cuál de las siguientes opciones sería una implicación de la afirmación de Descartes? Listo. Vamos a ver cuál es la afirmación de Descartes. Acá, ¿desde qué hasta qué lado me está marcando? Me está marcando desde aquí hasta, hasta, hasta aquí. ¿Listo? Dice, en una carta al marqués de Newcastle, Descartes describe que, y cita, ¿no? Porque me pone aquí entre comillas, me está citando lo que dice quién, Descartes. Vamos a colocarlo aquí con resaltadorcito. ¿Qué dice Descartes? Esto. Si los animales fueran conscientes como nosotros, tendrían un alma inmortal como nosotros. ¿Listo? ¿Listo? Esto es improbable porque no hay razón alguna para creerlo de algunos animales sin creerlo de todos los animales. Muchos de ellos, tales como las ostras y las esponjas, son demasiado imperfectos como para que esto sea creíble. Ok, o sea, Descartes me está diciendo que los animales no tienen conciencia como la tenemos nosotros, porque si un animal tiene conciencia, entonces todos tendrán que tenerla, pero pues hay animales que son como feitos, como tonticos, que es difícil creer que puedan tener conciencia. O sea, en resumidas cuentas, Descartes está siendo prejuicioso con los animalitos. Ahí les está faltando el respeto a las ostras y las esponjas. Bueno, ¿qué implicación tiene esta afirmación de Descartes? Pues, ¿cuál es la afirmación de Descartes? Que que animales como las ostras y las esponjas no podrían tener un alma inmortal porque son demasiado imperfectos, ¿cierto? Son muy imperfectos para que tengan un alma inmortal. Entonces, ¿qué implica la afirmación de Descartes? Pues que las ostras y las esponjas carecen de un alma inmortal. O sea, si él está diciendo que los animales que son muy imperfectos no pueden tener alma, pues ¿qué implica? Que entonces las ostras y las esponjas, como son animales imperfectos, pues no puedan tener un alma inmortal. Cuando él me habla de implicación, es algo que sucede, que subyace al mismo tiempo que otra cosa está pasando. O sea, que si se lleva a cabo esta acción, esta cosa,
al mismo tiempo se tiene que llevar simultáneamente la otra. Entonces, si él me dice que los animales no pueden tener alma porque algunos son muy imperfectos, significa que las ostras y las esponjas pues van a carecer de un alma inmortal entonces. ¿Listo? Entonces, ¿por qué descartamos la D? Porque dice las ostras y las esponjas son menos imperfectas. No, todo lo contrario, son más imperfectas, ¿cierto? Eso es lo que nos dice el texto. La C, ¿podemos atribuirles conciencia a algunos animales? No, nada que ver, todo lo contrario, ¿no? Él me está diciendo que no hay una razón para creer que algunos animales tienen alma y otros no. Entonces la vamos a sacar. Dice la A, ¿podemos creer que algunos animales tienen alma? No, nuevamente esta y la D me está diciendo lo mismo, entonces lo vamos a descartar. Eso también es otro tip para el IFES. Si dos respuestas les dicen lo mismo, muy probablemente están mal ambas. ¿Listo? Vámonos con la 37, ¿listo? Les voy a lanzar la encuestica. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo les fue? ¿Les fue bien? ¿Les fue mal? ¿Respondieron correctamente? ¿Se equivocaron? ¿Y se la puedo explicar de nuevo? Claro, chicos. Voy. Hmm, Era la B de venado. Deben un segundo que mi compu no me colabora. Ya. Me dice que cuál de las siguientes opciones es una implicación de la afirmación de Descartes. Pues, ¿qué me está diciendo Descartes? ¿Cuál es la afirmación de Descartes? Descartes me afirma que, que si los animales fueran conscientes como nosotros, tendrían un alma inmortal como nosotros. Entonces él me dice que esto es improbable y acá se viene la afirmación, ¿no? O sea, él me tira lo que él afirma. Él dice que los animales no pueden ser conscientes como nosotros porque no tienen un alma inmortal, pero ¿por qué él dice eso? Entonces, él afirma lo siguiente, que eso es porque no hay razón alguna para creerlo de algunos animales sin creerlo de todos los animales. ¿Listo? 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 Entonces, el que afirma que hay algunos animales que son demasiado imperfectos como para que esto sea creíble. ¿Qué implica? Entonces, ¿qué implica que Descartes diga que los animales no pueden ser conscientes como los seres humanos porque hay animales que son muy imperfectos para tener un alma? Pues eso implica que animales como las ostras y las esponjas, que son imperfectos, vayan a carecer de un alma inmortal. O sea, el hecho de que él diga, no, pues es que hay animales que son imperfectos, entonces ellos no van a tener alma. Pues que implica que animales imperfectos como las ostras y las esponjas, pues no vayan a tener un alma inmortal. ¿Listo? Igual esta pregunta se acaba descartando las demás. No sé si les quede claro. Sí, Claro. O sea, Descartes me está diciendo, ve, hay animales que son muy feos, esos animales no tienen alma. Y pues, ¿qué implica? Pues que los animales feos pues no van a tener alma, obviamente. Vamos con la 37. Ya se las envío. Tienen un minuto para responder. Voten, chicos.
Bueno, chicos, ya ahorita les cierro la encuestica, por favor, vayan votando, voten, voten. Bueno, chicos, les voy a cerrar la encuestica, ¿listo? Tenemos 10 votos por la D, 2 votos por la C, 4 por la B y 2 por la A. Bueno, vamos a ver. Me alegra que hasta, o sea, hasta el momento han estado muy parejas las votaciones, o sea, no ha sido como súper disparejo la votación. Bueno, vamos a ver. ¿Alguien quiere participar en esta pregunta? ¿Alguien me quiere decir qué hizo para llegar a la respuesta correcta? ¿Alguien quiere participar? ¿No? Alexander levantó la manito. Dinos, Alexander. Saqué la respuesta de, porque arriba sale que si los animales fueran conscientes como nosotros, tendrían un alma inmortal como nosotros. Ahí sale, es la D. Ajá, pero ¿por qué? Ajá, porque, o sea, se dice en el texto que si un animal tiene o sea, si un animal tiene tiene, ¿cómo es? Si es que tiene conciencia como como el ser humano, también puede tener alma. ¿Sí me entiendes? Ok, muy bien. Sí. Bueno, esta está bastante explícita, o sea, podíamos responderla con ayuda del texto solamente. Pues se dice que según Descartes, si los animales fueran conscientes como nosotros, tendrían un alma inmortal como nosotros. Entonces, ¿qué sucede si los animales tienen conciencia como los seres humanos? Pues entonces también tendrían alma. Es cierto, eso estaba pues trabajable, estaba entendible, ¿no? ¿Qué sucede si los animales tienen conciencia? Pues tienen alma. ¿Por qué los animales no tienen conciencia? Pues porque pues, no tienen alma. ¿Listo? Esta está entendible. Vamos a leer las otras respuestas. Dice, se deduce que no pueden ser inmortales. No, claro que no. Se infiere que solo algunos pueden tener alma, nada que ver. Literal, en el texto nos dicen que es todos o ninguno. Se infiere que no cree en la vida después de la muerte. Esta es la famosísima respuesta what the fuck. O sea, esta literal no tiene absolutamente nada que ver. O sea, what the fuck. Vámonos con la pregunta número 38, chicos. Ya les mando la encuestica para que la respondamos juntos. ¿Listo?
Bueno, chicos, yo creo que les cierro la encuestica o qué tal. Les voy a dar, les voy a dar unos segunditos más porque esta pregunta los puede poner. Ujú. Les voy a dar unos segunditos más, solo porque soy buena. Bueno, chicos, ahora sí yo creo que ya vamos a cerrar la encuestica. Encuesta cerrada. Bueno, chicos, quedan 6 votos por la A, 5 votos por la C y 4 votos por la D. Bueno, chicos, vamos a ver qué les pasó. Vamos a ver qué les pasó. Ve, todo este tema de conclusiones, de tesis, ustedes lo pueden ver más a fondo, lo vamos a ver más a fondo en el intensivo. Entonces, no se olviden de comprar el intensivo, ya saben que le pueden escribir a algunos de los tutores. Recuerden que está a un precio súper bueno para todas las cosas que ofrecemos. Entonces, ya saben, 125 luquitas, chicos, por un intensivo también. O sea, aprovechen mucho, chicos. Bueno, la pregunta 38 es muy puntual. Este es el tipo de preguntas que tiene de pronto una dificultad más alta, en especial con este tipo de textos que son más bien filosóficos, ¿no? Me pregunta claramente, ¿cuál es la conclusión del texto? Listo. Vamos a leer las respuestas. Dice, la confusión de Descartes se origina por considerar que, a diferencia de los animales, los humanos son conscientes. Ok. B, las personas que niegan la vida después de la muerte pueden hacerlo sin tener que negar que son conscientes. Ok. C, se puede atribuir conciencia a un individuo de cualquier especie sin atribuirle al mismo tiempo un alma inmortal. O de algunos animales, como las ostras y las esponjas, no pueden ser conscientes porque carecen de un alma inmortal. Listo. Chicos, cuando empezamos a hablar, cuando empezamos a leer el texto, llegamos a la conclusión de que este era claramente un texto argumentativo, ¿cierto? Porque el autor, lo que está haciendo es, de cierta forma, está contradiciendo el argumento que nos da Descartes, ¿no? Nos está diciendo, por ejemplo, acá él agarra y dice, por acá lo dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Él dice, no hay una buena razón por la cual debamos imitarlo. ¿A quién? A Descartes. Eso quiere decir que él tenía una opinión, tenía un juicio de valor bastante claro y lo estaba exponiendo en el texto. ¿Listo? Entonces, este texto que vemos aquí está tratando de convencerme a mí
que lo que Descartes dice está mal. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser la conclusión del texto? Pues lo que contradice aquello que Descartes está argumentando. ¿Qué argumenta Descartes? Que si los animales fueran conscientes como nosotros, tendrían un alma inmortal como nosotros, pero que eso es improbable porque no hay razón alguna para creerlo de algunos sin creerlo de todos, y que hay algunos animales como las ostras y las esponjas que son muy imperfectos como para que eso sea creíble. ¿Listo? Entonces el autor me dice lo contrario a eso, ¿no? ¿Qué me dice el autor? Me dice, las esponjas y las ostras pueden no ser conscientes, pero si lo son o no, es una cuestión a decidir en su caso, como en el caso de los seres humanos, eso es muy importante, independientemente de la cuestión sobre las almas inmortales. ¿Listo? Entonces, ¿qué me está diciendo Descartes? Descartes me dice que la conciencia depende de si hay alma. ¿Y qué me dice el autor del texto? Que la conciencia es independiente del alma. ¿Listo? Entonces es dos cosas diferentes. ¿Listo? Lo que me argumenta Descartes y lo que me está argumentando el autor. ¿Y el texto de quién es? Pues del autor. ¿Por qué, chicos, no puede ser la A, que fue la que ustedes marcaron más? Dice, ¿cuál es la conclusión del texto? O sea, ¿la conclusión qué es? La conclusión es la idea concreta, lo que se concluye. O sea, el autor que, además, miren esto, este es un texto, como les digo, un texto metralleta, no tiene párrafos, es solo un parrafito. Pero fíjense que la conclusión sigue estando, ¿dónde, chicos? En el final. O sea, esta de acá es la conclusión. O sea, ¿por qué marcaron la D si lo de la confusión de Descartes está aquí? Y esto es el inicio. La conclusión está al final. O sea, chicos, para nada es la A, o sea, ni siquiera, no sigue el cuerpo del texto, no lo sigue y ni siquiera es lo que el autor quiere llegar. Lo que el autor quiere llegar es esto, la C. Se puede atribuir conciencia a un individuo de cualquier especie sin atribuirle al mismo tiempo un alma inmortal. O sea, el autor separa la conciencia del alma. ¿Listo? Por eso no puede ser la A. No puede ser la B porque dice una cosa que literal se utilizó como un ejemplo en una parte del texto. Acá mismo lo dice, el autor lo utiliza como un ejemplo, lo de que hay vida después de la muerte para poder apoyar su argumento, pero no hace parte de la conclusión. Y esto nuevamente hace parte, la D, hace parte de lo que argumenta Descartes. ¿Listo? Entonces, esa no puede ser la conclusión, uno, porque no sigue la estructura del texto, y dos, porque literal no es lo que el autor está argumentando. ¿Listo? Ustedes entendieron eso porque se equivocaron, la mayoría. Sí, Pero los voy a leer. dale. O sea, pueden tener conciencia que, chicos, que hablaron. Pura C de helicóptero. Yo me paro duro por la C es casi la misma, pero la C es lo principal. Yo que sé, ay chicos, es que no sé ustedes, porque iban muy bien, íbamos con racha de bien. Pero Juan, ¿por qué dijiste que era la A o la D? ¿No pensaste en la C? ¿Por qué? No sé la verdad. Pero ya entendiste por qué es la C, ¿cierto? No, o sea, te había escrito después eso más adelante que si me podrías explicar en qué parte del texto aparece como la línea
o la partecita donde nos dice que la respuesta correcta es la C, no me cuadra. ¿No te cuadra la C? ¿Pero por qué? No, o sea, sí me cuadra, pero ¿en qué parte es que nos da la idea? La idea, ¿me hago entender? O sea, ¿cómo dedujiste? Mira, la acabo de subrayar acá. ¿Ves esto que está rosado, que lo tengo aquí subrayado? Sí, sí, porque es que tú mencionaste que hay una parte donde habla el autor, después Descartes, entonces ahí un cruce. Mira, esto que está entre comillas, que está amarillo, hasta creíble, es lo que el autor cita. No es que Descartes hable, sino que el autor lo cita. Lo cita para inmediatamente después él dar su argumento, ¿no? Además, él tira su afirmación, ¿no? Él la tira. Él dice, esta que estoy subrayando acá, dice, es posible adjudicarle conciencia a un individuo sin adjudicarle al mismo tiempo un alma inmortal. O sea, ¿qué me dice Descartes? Que la conciencia y el alma van juntas. ¿Y qué me dice el autor? Que la conciencia y el alma no tienen nada que ver, que son independientes. Entonces, el autor agarra y me dice, no es que Descartes, me cita Descartes, luego me dice, no es que Descartes está confundido, luego me tira la afirmación, me dice, no es que esas variables son independientes, luego me hace un desarrollo, que es donde dice las personas que niegan que hay vida después de la muerte. Esto es un ejemplo, pone un ejemplo para apoyar su afirmación y ya al final llega a la conclusión de que el alma y la conciencia son independientes. También hay que tener en cuenta lo que les digo. La estructura del texto, la conclusión está al final y esta parte de acá pues es el final. ¿Sí? O sea, no sé si quedó claro esa parte, ¿quedó claro? Yes. Sí, claro. No todas las respuestas están en el texto de manera literal, sino de forma inferencial, correcto. No todas las respuestas están en el texto. Sin embargo, cuando nos preguntan por conclusión, es algo que podemos identificar en el texto porque nos están preguntando por estructura, ¿cierto? Por la estructura de un texto, que si tú sabes identificar cuál es el inicio, el desarrollo y la conclusión de un texto, dónde están los ejemplos, los argumentos. En este caso, como nos preguntan por conclusión, pues sabemos que la respuesta la podemos encontrar si revisamos el texto. Es que las comillas es donde se cita a Descartes y lo cita solo para criticarlo. La conclusión general del texto casi siempre va al final, después de un sin embargo, ya que, etcétera. Sí, correcto. Eso que dice Sebas es muy cierto. Esos conectores me indican conclusión. Yo pensaba que el autor era Descartes. ¡Ay, chicos! No lo puedo creer que ustedes pensaban eso. Chicos, ¿cómo así? Los voy a regañar. Ustedes necesitan compren el Predifes de Grupo Fénix porque ustedes necesitan ayuda, chicos. Chicos, lo primero que hicimos la clase pasada fue leer la fuente. Esto que dice acá, Riganti, esto es el autor. ¿Y para qué se usan las comillas? Las comillas se usan para citar. Bueno, es uno de sus usos. ¿Listo? Entonces, cuando tú dices Descartes describe que y abre comillas, me está citando lo que alguna vez dijo Descartes. ¿Ok, chicos? O sea, este texto acá no está hablando Descartes, está hablando el autor que está contradiciendo algo que dijo Descartes. ¿Ok? Oh my God, chicos, me hagan asombrada. Vamos por la 39, vamos a ver qué tal. Vamos a ver si los patea o no los patea la 39. Miren, yo me doy cuenta que cuando uno está iniciando a estudiar, lo que más lo patea a uno es esas preguntas que son de conclusión, de tesis, esas cosas lo patean a uno. Pero se los juro que eso es mera práctica, literal, que es mera práctica. ¿Listo? Vamos con la pregunta 39. Ahí les abrí la encuesta. ¡Achú! ¡Achú!
Vamos a responderla rapidito, ¿listo, chicos? Vamos allá. Me patea lectura crítica, sí, chicos, total. A veces a uno lo patea lectura crítica en el nicho, la verdad, yo amo leer, entonces a mí como que nunca me dio tan duro, pero pues, ajá. Chicos, no sé si quieren que les mande este PDF así todo rayado, porque yo hago muchos apuntes, rayo muchas cosas, les puede servir. Se los voy a mandar así, ahorita que acabe la clase les mando el PDF rayadito, ¿listo? Yo sé que eso les sirve. O sea, yo sé que eso parece un desorden, pero ustedes lo entienden. Yo sé que ustedes lo entienden. Me gusta porque les subrayo lo que tienen que tener en cuenta, ¿no? Hay palabras clave. Bueno, chicos, ya me voy a callar. Les voy a dejar que contesten la 39, ¿ok? Bueno, chicos, vamos a cerrarles ya la encuestica, ¿listo? Está curioso que en solo 3 habla de Descartes y en una no. ¿Cómo así? O sea, deja sobreentendido que la respuesta dice qué pensaba, qué criticaba Descartes o adoptan algo que dijo Descartes en lo citado, mientras que una no. Ok, chicos, vamos a ver qué tal. Vámonos con la 39. Chicos, hubieron 13 votos por la C, 3 por la B y 1 por la D. ¿Listo? Bueno, vamos a ver qué tal les fue.
Dice la 39. ¿Cuál de las siguientes es la pregunta central del texto? Ok, nuevamente, otra vez, tenemos una pregunta de estructura. Bueno, ¿cuál es la pregunta central del texto? ¿Ustedes pregunta central a qué les suena? Como al tema, ¿no? Como un poquito como a la tesis. ¿Cuál es la pregunta central del tema, chicos? La pregunta central del tema es a lo que responde la tesis. ¿Listo? ¿Qué me está argumentando la tesis? ¿Qué me argumenta la tesis? Pues que para que haya conciencia no es necesario que haya alma. O sea, la tesis es que lo que me defiende es que prácticamente la alma y la conciencia van separadas. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la pregunta central del texto? Lo que me defiende la tesis. ¿Listo? ¿Cuál es la pregunta central del texto? A lo que responde la tesis. ¿Cuál es la tesis? Que el alma y la conciencia van separadas. ¿Listo? ¿Listo, listo? Recordemos que el autor dice que no, ¿cierto? Dice no. La alma y la conciencia no tienen por qué estar juntas. Dice, entonces, ¿cuál es la pregunta central del texto? Dice la D. ¿Cómo sustenta Descartes la ausencia de un alma en los animales? No. Esa no es la pregunta central del texto porque la tesis no me está respondiendo eso, no. ¿Qué pensaba Descartes acerca de la conciencia de los animales? Esa no es una pregunta, al menos no para este texto, porque el texto no se basa en lo que piensa Descartes, sino el autor eh, dando argumentos en contra de justamente ese pensamiento. ¿Qué dice la B? ¿Tienen los animales almas inmortales como los seres humanos? La verdad, la respuesta estaba entre estas dos. Yo sé que la B puede ser dura, pero hay que leer muy bien. ¿Listo? Dice la B, ¿tienen los animales almas inmortales como los seres humanos? El autor, ¿qué me dice? El autor dice esto, ojo acá. Sin embargo, sin importar cuáles sean las razones de Descartes, no hay una buena razón por la que debamos imitarlo. Las esponjas y las ostras pueden no ser conscientes, o sea, como que no le da importancia a la discusión de si pueden o no ser conscientes. A lo que sí le da importancia es que si lo son o no lo son, es algo independiente de la alma. O sea, él no dice que sí o no sean conscientes, él no se mete en ese lío, él solo dice que así la respuesta sea que sí o sea que no, la alma va separada de la conciencia, independientemente de la respuesta. ¿Listo? Entonces, ¿tienen los animales almas inmortales? Esa no es la pregunta central del texto porque el autor no me está peleando eso, o sea, la tesis no es esa, si los animales tienen alma inmortal o no. Esa no es la tesis, o sea, el autor no busca decirme si ellos tienen alma inmortal o no, ellos no tienen alma inmortal. Lo que el autor quiere decirme es que el alma y la conciencia van separados, ¿listo? Entonces, ¿qué dice la C? Que si es necesario tener un alma inmortal para tener una conciencia. Esta es la pregunta correcta. Recordemos que la pregunta central es aquella pregunta a la que responde la tesis. ¿Listo? Entonces, ¿es necesario tener un alma inmortal para tener una conciencia? Esa es la verdadera pregunta y el autor, eso es lo que me responde en el texto. ¿Listo? ¿Cómo van? De Cris Valencia. Sí me quedé entre B y C. Sí, pero C era la respuesta correcta claramente. Porque pues el autor no está diciendo que los animales tengan o no alma inmortal. Él está diciendo que la alma y la conciencia son cosas independientes. Este texto me gusta mucho porque es un texto que
real que a veces lo pone a uno en aprietos. Bueno, chicos, vamos con la pregunta número 40. ¿Listo? Pregunta número 40. A, B, C y D. Ahí les mandé para la pregunta número 40 y ahorita tenemos este hermoso texto del Kipu, que es un texto nuevecito. ¿Listo? Ahí les voy a dar unos momentitos y ya ahorita les hablo. ¿Cómo están? ¿Ya votaron? ¿Puedo participar? Claro que sí. Solo tienes que encender tu micrófono y nos dices por qué. Hola, buenas noches a todos. Espero que se encuentren excelente, 10 de 10. Bueno, la pregunta dice, ¿qué propósito tiene el autor al citar a Descartes en su texto? Bueno, mi opción fue la C. El propósito, para mí, como tal, es criticar la posición de Descartes sobre la conexión entre la conciencia y el alma inmortal. ¿Por qué? Mire, en el texto dice, si los animales fueran conscientes como nosotros,
tendrían un alma inmortal como nosotros. Con eso, él quiere decir que pues solo los humanos pueden tener conciencia porque tienen alma inmortal. Pero además el autor después aclara que Descartes estaba confundido al pensar que la conciencia implicaba tener un alma inmortal. O sea, y explica que se puede atribuir conciencia a un individuo sin adjudicarle al mismo tiempo un alma inmortal. Entonces se nota que, que el autor no está de acuerdo con Descartes, sino que lo critica para mostrar que la conciencia no depende de tener un alma inmortal. Por eso elijo la opción C, porque es que ahí lo dice, ahí está clarito. Y bueno, ya, gracias. Ok, muy bien, exactamente lo que dice Sharit es cierto. Muy bien, muy bien, muy bien. Esa es la respuesta correcta, la C. Pues como podemos ver en el texto, leer en el texto, varias veces, pues el objetivo del autor es que desconsiderar lo que Descartes piensa, ¿no? Es decir, Descartes está confundido, luego vuelve y me dice que no hay ninguna razón por la cual deba creerle a Descartes, mejor dicho, Descartes, no. ¿Qué dice la A? Persuadir al lector sobre la importancia de pensar la conciencia con base en las ideas de Descartes, no nada que ver. De hecho, nos está diciendo que Descartes está confundido, que Descartes está mal. Luego la D que dice demostrar que las convicciones religiosas de Descartes limitan su razonamiento sobre la conciencia. Pues él dice eso, lo menciona en el texto, pero pues no es el propósito, ¿no? El propósito es criticar su posición. La D, eso es como una de las razones que él menciona por la cual quizá Descartes piensa lo que piensa, pero como tal, pues no es el objetivo. El propósito es criticar su posición. B. Introducir al lector a explorar la conexión entre conciencia e inmortalidad según la visión de Descartes. Pues chicos, si nos dice que Descartes está confundido, que no hay razón por la cual debemos seguir su visión, pues no nos va a introducir a ella, ¿cierto? Entonces vamos a descartar. Listo, y la respuesta correcta es la C. Bueno, chicos, vámonos con Qué este pena. hermoso. Disculpa, ¿no era la B? ¿Por qué? La B no puede ser porque literal nos dice introducir al lector a explorar la conexión entre conciencia e inmortalidad según la visión de Descartes. Pero esa no puede ser porque el autor nos está, de hecho, tratando de convencer de todo lo contrario. Por ejemplo, acá cuando nos menciona, no importa cuáles sean las razones de Descartes, no hay una buena razón por la que debamos imitarlo. O sea, no hay una buena razón por la cual haya que seguir el pensamiento de Descartes. O sea, nos está diciendo que no hagamos caso del pensamiento de Descartes. Entonces, si nos dice eso, ¿por qué la respuesta es correcta? Sería la B que nos dice que nos está introduciendo. No. ¿Queda claro o no? Sí, gracias a Dios para mí, pero Andrea Jorge dice que no. Ok, Andrea. Andrea, ¿qué no entiendes? Ujú. No entendí en general. ¿Por qué no la ve? Mira, ¿cuál es el propósito del autor al citar a Descartes? La B me dice que introducir al lector a explorar la conexión entre conciencia e inmortalidad según la visión de Descartes. Mira, ¿por qué no puede ser la B? No puede ser la B porque quiere decir que introduce al lector a que explore o averigüe acerca de lo que Descartes piensa entre la conciencia y la inmortalidad. ¿Listo? Pero para Descartes, tanto el alma como la conciencia son dependientes.
mientras que para el autor la conciencia y el alma son independientes. O sea, el propósito no puede ser incitar al lector a que siga esa visión de Descartes cuando el mismo autor en el texto me está diciendo todo lo contrario al pensamiento de Descartes, me está diciendo que el alma y la conciencia son independientes. Entonces, el propósito del autor no puede ser citar a Descartes para introducir al lector a que explore su creencia, porque literal el autor lo que hace es funar a Descartes, sí, o sea, dice, no le hagan caso a ese muchacho que él no sabe nada, o sea, criticarlo. El propósito del autor es criticar la posición de Descartes, no decirle al lector, ¿sabes qué? Lee, no. Criticar, porque dice, no hay razón para seguir a Descartes, Descartes estaba confundido, o sea, lo critica. ¿Listo? Vámonos con este textico, chicos. Este es el último texto de la noche. Vamos a ver cuántas preguntas vamos a alcanzar a hacer. Este texto tiene 5 preguntitas. ¿Listo? Bueno, vamos con la pregunta 41. Les voy a lanzar la pregunta y mientras ustedes la responden, yo se las leo y luego les dejo otros segunditos. ¿Listo? 41. Listo, ya lancé la pregunta número 41. Vamos a leer el texto. Recuerden lo que les digo siempre, ¿qué es lo primero que hacemos para leer el texto? ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿De las preguntas? Ok, muy bien, sí, leemos las preguntas y rastreamos qué es lo que nos están pidiendo para más o menos tener una razón de qué es lo que estamos buscando, ¿no? La 41 me pregunta que cuál es el tema principal del texto. ¿Qué es tema principal, chicos? Pues de lo que trata mi texto, ¿no? El tema principal es de lo que trata mi texto. Recuerden que el tema principal y la tesis son diferentes. ¿Listo? Mi tema puede ser la gentrificación en Medellín y la tesis es cómo afecta la gentrificación la economía de Medellín. O sea, es diferente. ¿Listo? 42. En el segundo párrafo del texto, esto es muy importante porque ya me está dando una ubicación, me habla del segundo párrafo, eso quiere decir este. ¿Qué función cumple el conector? Aunque esto es muy importante porque ya nos comienzan a preguntar por conectores, ¿no? Dice la 43. ¿Qué quiere decir el autor cuando afirma que los quipus constituyeron el principal sistema de registro administrativo del imperio? Ok, me pregunta qué quiere decir, qué significa esta afirmación de acá. Esta afirmación ahorita la vamos a subrayar en el texto. Y la 44 dice, ¿cuál es la función de la imagen que acompaña el texto? Aquí te están preguntando por la función de la imagen, ¿no? Lea el siguiente fragmento. Me da un fragmento y me dice que cuál es el propósito del autor en este fragmento. ¿Listo? ¿Cuál es el propósito de este fragmento? Este fragmento ahorita lo vamos a resaltar. ¿Listo? Vamos a leer el texto. ¿Dónde está ese fragmento, de hecho? Ese fragmento va de aquí a aquí. Bueno, ahora vamos a leer la fuente, que es lo que sigue. Dice Quipucamayoc o contador. Ok. En nueva carónica y buen gobierno, tomado y adaptado de... Bueno, Quipucamayoc o contador. Eso me suena como algo indígena, como algún idioma, un dialecto indígena. Entonces me voy para aquí. Y dice, el quipu, un artefacto incaico multifuncional. ¿Qué quiere decir? ¿Qué entiendo yo de ese título? Me habla de algo que se llama quipu y me dice que es un artefacto, o sea, me imagino un objeto multifuncional. Esto es muy importante, esta palabra multifuncional, porque entonces yo entiendo que ¿qué?
que el quipu es un objeto que me sirve para varias cosas. Ok, ese es el título, o sea, ese será como mi fuente, ¿no? Pues, ¿qué es el quipu? Algo que sirve para varias cosas. Ok, dice, el quipu, y entre comillas, entre paréntesis, perdón, recuerden que las paréntesis se usa para aclarar o para agregar información, ¿no? En este caso se utilizaron para agregar información, me menciona que en quechua significa registro de nudos, ve qué interesante. Era un método utilizado por los incas, ¿ok? Para comunicar información. Listo, o sea, el quipu se usaba ¿para qué? Para comunicar información. Listo. Debido a que no existía un sistema de escritura alfabético, ¿ok? No existían las letras, los quipus sirvieron para registrar episodios históricos clave, poesía, fechas, estadísticas y cuentas. ¿Ok? El quipu sirvió para varias cosas. Luego me dice, este método de registro de información consistía en una cuerda horizontal de la que colgaban otras cuerdas anudadas. Ok, ya me doy una idea más o menos de cómo es físicamente el quipu. Algunos de los quipus más grandes llegaron a tener hasta 1500 cuerdas y estas a su vez podían tejerse de diferentes maneras y tener distintos colores con significados específicos. Asimismo, este es un conector para agregar información, el tipo de nudo, su posición en la cuerda, el número de nudos y la secuencia de los mismos podían combinarse para crear un espectro muy amplio de significados posibles. Listo. Luego el segundo párrafo dice, aunque este es un conector por el que nos están preguntando, ese aunque ya les voy a hablar un poquito más acerca de él, aunque los quipos sirvieron para transmitir las tradiciones históricas y literarias, ¿ok? En particular, ¿ok? Registraron las cuentas, o sea, sirvieron tanto para transmitir las tradiciones y historias literarias incas, pero que en particular, o sea, en específico, registraban cuentas, los impuestos pagados en especie, las medidas de las tierras y otros valores que demuestran que también se usaron, ¿ok? Que también se usaron como un sistema matemático de numeración y contabilidad. Así, los quipus constituyeron el principal sistema de registro administrativo del imperio. Para aumentar el potencial de almacenamiento de información de los quipus, surgió un cuerpo de expertos o maestros, los quipucamayuk, ¿ok? También llamados quipucamayocs, quienes acompañaban el registro de los quipus con un relato oral y cuya figura se equiparó a la del contador o el tesorero occidental. Listo, entonces un quipucamayoc era más o menos un contador, ¿no? Era el que manejaba el quipu. Era como el que maneja la compu hoy en día, pero del quipu. ¿Listo? Él manejaba el quipu. Se trataba de funcionarios administrativos que memorizaban un relato oral para explicar completamente un quipo determinado y como el oficio era hereditario, el conocimiento oral se transmitía de generación en generación. ¡Wow! Qué interesante, ¿no? Y ojo aquí a la imagen dice Cotadorma, no sé qué, Cotadormajor tesorero, no lo sé. Dice, chicos, no sé leer esto. No lo puedo leer, pero pues acá está el quipu, ¿no? Este es como el quipu y acá se supone que está el contador, ¿no? Ok, ok. Entonces, este texto de acá va muy conectado con esto, ¿no? Porque lo que sale acá es esto, ¿no? Bueno, ya leímos el texto, ya entendemos que es un quipu, muy bien. Yo ya saqué todas las respuestas, ya, ya las tengo. Pero bueno. Ya ahí se los dejo para la respuesta. Vamos con la 41, vamos a responder. Nos está echando la buena suerte para sacar el 500-500, claro que sí. Chicos, les va a ir muy bien en ese IFES. Les va a dar tiempito para que respondan la 41.
Bueno, chicos, yo les di demasiado tiempo. Creo que vamos a cerrar la votación. Tenemos un voto por la A, 11 votos por la B, 2 votos por la C y 2 votos por la D. ¿Listo? ¿Alguien quiere participar para responder la 41? Ya sabe que pueden prender su microfonito y pueden participar. ¿Listo? Si quieren, ¿no? Bueno, la 41. ¿Alguien escribió algo? B de voten por Petro. Chicos, vamos a responder la 41. La 41 me pregunta que cuál es el tema principal del texto. Bueno, vamos a leer las opciones de respuesta. Dice, D, los episodios históricos, las cuentas y la información registrada en los quipus. C, el quipu como método de comunicación entre otros sistemas de escritura. B, las características físicas, las funciones y los efectos sociales de los quipus. O A, la relación que establecieron los quipus incas entre la oralidad y la escritura. Bueno, de por sí vamos a sacar la A y vamos a sacar la C, porque me mencionan una palabrita que no puede ser mencionada, y es la escritura. Chicos, al inicio del texto se nos menciona que no existía un sistema de escritura alfabético. ¿Listo? Si se dice que no existe un sistema de escritura alfabético, pues es imposible que haya escritura. Entonces vamos a descartar esas dos de una vez porque me dicen algo que no es cierto. Dice la D, los episodios históricos, las cuentas y la información registrada en los quipus. Pues chicos, a mí me mencionan que los quipus sirven para registrar episodios históricos, para registrar cuentas, entre otras cosas, pero pues nunca es el tema principal porque no me menciona qué episodios históricos o qué cuentas. ¿Sí? Me lo menciona como parte de los detalles, ¿no? Sin embargo, también se me menciona en el texto las características físicas, ¿no? Se me menciona que tienen tantas cuerdas, que se pueden usar de tantas maneras, que tienen esta función, que tienen estos efectos sociales, ¿no? Se nos habla un poco de que es un trabajo hereditario ser un contador de equipo. Entonces, la respuesta correcta pues es la B, porque el tema principal en general son tanto las características físicas, las funciones y los efectos sociales de los quipus. ¿Listo? O sea, me están haciendo una descripción, es un texto acerca del quipu. Ese es el tema principal, el quipu. ¿Listo? ¿Está entendido o no lo entendieron? ¿Estamos bien? Estamos bien. Bueno, chicos, perfecto. Vámonos con la número 42. Vamos a lanzar la encuestica para la número 42. Juan Pablo, ¿te equivocaste o pudiste? Está bien, está bien. No te preocupes. Vamos con la D, les voy a dar unos momenticos para que la puedan responder y ya la respondemos juntos porque este hermoso conector me encanta, es mi conector favorito.
Bueno, chicos, vamos a hablar seriamente. Vamos a hablar seriamente de este conector. Necesito que si tienen una hoja de papel, si tienen un lápiz, un esfero, lo que sea, quiero que anoten lo que les voy a decir para que no se les olvide jamás en la vida. ¿Listo? Este hermoso aunque que ustedes ven acá, ese, chicos, estaba hablando con el micrófono apagado. Creo que está hablando con el micrófono apagado, ¿o no? No, sí, se te escucha. Sí, sí, se me escucha. Ah, ok. Pensé que estaba hablando con el micrófono apagado. Ok, ya ¿Estabas sabemos diciendo que que no es nos quedó normal. mal? No. A ver, déjenme ver. Ay, Dios. No puedo creer. Bueno, sí lo puedo creer, porque mucha gente se equivoca en esta pregunta, pero realmente es una pregunta sencilla, chicos. Mira, es de saber usar los conectores, que por cierto, en el pre-IFES que estamos haciendo, tenemos una clase de conectores. Este hermoso conector de acá necesito que se lo graben en la cabeza. Ese aunque que ustedes ven ahí sirve para una cosa muy simple. ¿Listo? Muy simple. O sea, sirve para introducir un algo que no impide la acción principal. ¿Listo? 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 Se introduce una idea que no introduce un poco un obstáculo o una dificultad, pero que no impide la realización de una acción principal. ¿Listo? En este caso, dice, aunque los quipus sirvieron para transmitir las tradiciones históricas y literarias, ok, acá me está introduciendo un obstáculo, ¿no? Un algo, me está diciendo que sirvieron para transmitir las tradiciones históricas y literarias, ok, aunque eso pasa, no impide su función principal, ¿no? Porque acá me dice, en particular, registraron las cuentas. O sea, que el hecho de que sirva el quipu para transmitir las tradiciones históricas y literarias no quita, no impide que en particular su función principal sea la de registrar cuentas. ¿Listo? ¿Me están Sí, entendiendo? Díganme que por favor entienden eso. o sea que en general el aunque sirve para la respuesta de la D, lo que escribe ahí. Eso es lo que sirve el aunque. Sí, la respuesta correcta es la D. Listo, chicos, la respuesta correcta es la D. ¿Por qué? Pues porque el aunque sirve para indicar una acción que sucede sin impedir otro suceso. O sea, el hecho de que los quipus sirvan para transmitir las tradiciones históricas y literarias no impide que también sirvan para registrar las cuentas. Y de hecho, este es su función principal, ¿no? Dice en particular, o sea, su función principal. La respuesta correcta es la D. La dice que establecer un contraste entre dos hechos opuestos. Y acá les pregunto, chicos, ¿cuáles son los hechos opuestos? ¿Qué es contrastar? Marcar una diferencia. O sea, ¿cuáles son los hechos opuestos? Es que transmitir tradiciones y registrar cuentas es opuesto o son parte de la misma categorización. Hacen parte, ambos son funciones de los quipus y si ambos son funciones, pues entonces no son contrarias, no son opuestas. ¿Cuáles son los hechos opuestos acá? Ninguno. Acá no hay ningún hecho opuesto, chicos. Simplemente hay una función que no impide que haya la otra función. ¿Listo? Entonces no hay hechos opuestos. Por eso la A queda descartadísima. Dice la B, señalar las condiciones necesarias para que suceda algo. No, pues nada que ver. Y la C, sintetizar las ideas previamente expuestas sobre algo. Nada que ver. Además, el conector inicia el párrafo. O sea, ¿qué ideas
¿Qué ideas va a sintetizar? Nada que ver. El aunque se utiliza. Ay, esperen chicos, se me cayó mi celular. Ya. El aunque se utiliza para indicar que algo pasa sin impedir que la otra cosa también pase. ¿Listo? Bueno, vámonos por la pregunta número 43. ¿Quedó claro la 42 o no? Sí, bueno, perfecto. Por Sí. favor, grábense eso. Los conectores yo creo que son de las cosas más importantes y básicas para el IFES. Necesito que hagan memofichas con esos conectores. Hagan memofichas. Pónganse a estudiar conectores. Estudien conectores. ¿Quién, disculpa, podrían mostrarnos la imagen más abajito con la pregunta 44? Digo, no, nada, me confundí, preguntamos en la 43 o 44. La 43. Les voy a dar unos momenticos para que respondan la encuesta.
Bueno, chicos, vamos a ver. ¿Qué hablan, chicos? Cuando acabe la clase, ¿podrás darnos información del pre? Claro que sí. Eso ya casi va a acabar. Chicos, vamos a ver qué tal les fue en esa encuesta. Mm, ok, bueno, esto estaba bien. Igual no los felicito, o sea, ya sería el colmo que esta no la respondieran bien. O sea, sería el colmo que no la respondieran bien, literal. Bueno, hay 2 votos por la A, 11 votos por la C y un voto por la D. Regáñanos suave. No, chicos, o sea, me parece increíble. Hay unas preguntas que me parece increíble que no las sepan, o sea, necesitamos más clase. Dice la 43, ¿qué quiere decir el autor cuando afirma que los quipos constituyeron el principal sistema de registro administrativo del imperio? A, que los quipos eran una forma de preservar la historia del pueblo inca. B, que los quipos posibilitaron la transmisión de la cultura del imperio. C, que los quipos se usaron para recolectar diferentes valores contables. D, que los quipos eran en realidad un sistema de numeración inca. Listo. Bueno, chicos, eh, vamos a devolvernos la parte donde se nos menciona este fragmento. Dice, los quipos constituyeron el principal sistema de registro administrativo. Esto fue aquí. Hay que tener en cuenta que antes de esta parte, se nos menciona, ¿no? Que los quipos se usan para qué, para las cuentas, para los impuestos, para las medidas de las tierras y otros valores que también se usaron como un sistema matemático de numeración y contabilidad. ¿Listo? Entonces, ese fragmento responde a eso que anteriormente se mencionó, pues que prácticamente los quipos se usaron para recolectar diferentes valores contables. ¿Listo? No podría ser la D porque la D está incompleta, ¿no? Porque no solamente era un sistema de numeración, que de hecho no era un sistema de numeración, ¿no? Porque ahí no había números, no había 1, 2, 3, 4, no, no, pues había un quipo que era algo diferente, o sea, no era un sistema de numeración. ¿Listo? La D como tal está mal. La C que dice que los quipos se usaron para recolectar diferentes valores contables es lo correcto. Literal es lo que se nos menciona antesito del fragmento. Dice la que los quipos eran una forma de preservar la historia, eso lo vamos a descartar, y la B también, porque pues nos está hablando de cultura, de relato oral, ¿no? Cuando se nos menciona este fragmento en el contexto de que se usó para términos contables, ¿no? Nada que ver con historias o literatura inca, sino con relato contable para contar cosas. Entonces vamos a descartar esas dos. Vámonos con la pregunta 44, chicos, y yo creo que vamos a acabar con esta pregunta. Acabamos con la pregunta 44. Y ahorita les hablo un poquito del pre. ¿Por qué me mandan esa carita, chicos? Chicos, nuestra clase se acaba a las 10:30 todos los días. Chicos, ustedes andan demasiado ponchados en la lectura crítica, no lo puedo creer que estén tan ponchados.
¿Cuál era la 44? Chicos, ya les digo, ya vamos tranquilos. Apenas la estamos resolviendo. Listo, chicos, ténganse fe, no se preocupen. Lectura crítica es una materia en la que hay que trabajar mucho, demasiado, demasiado. ¿Listo? Chicos, información del pre, pues ya saben, el pre-IFES tiene un montón de horas de clase, tenemos más de 250 horas de clase, también hay clases pregrabadas. Si compras el pre-IFES ya, te sale por 125.000 y te incluye también un intensivo y las predicciones, además de material extra y 4 simulacros. O sea, estamos haciendo un muy buen proyecto, chicos, que yo la verdad es muchísimo trabajo, hay muchísimas cosas que uno tiene que hacer y pues esperamos apoyo, obviamente, de parte de ustedes, chicos, porque igual somos un proyecto y necesitamos pues apoyo. ¿Cuándo inicia? ¿Hasta cuándo va? Iniciamos el 17 de noviembre y vamos hasta días antes de la prueba en abril. Tomamos un pequeño descanso en enero más o menos, tomamos un pequeño descansito y luego continuamos. Si te quieres meter en enero se puede, pues tocaría ver. Pero si te metes en enero ya valdría el precio full, que es 150.000 pesos. Listo, somos un proyecto, chicos, hacemos esto porque queremos ofrecer educación de calidad, preparación de calidad por un precio bajo. Ajá, está bien, no te preocupes. También hay muchas formas de apoyarnos, pueden comprar eh, material, como ustedes prefieren. Bueno, chicos, vamos a responder la pregunta 44 y acabamos la clase del día de hoy. La pregunta 44 tiene 6 votos por la A, 2 por la C y 2 por la D. Dice, ¿cuál es la función de la imagen que acompaña el texto? O sea, se refiere a esta imagen de acá. Dice, representar información específica del texto sobre los expertos en los quipus que eran comparables a los tesoreros occidentales. Ok. Dice la B, clasificar los quipus por su uso, aquellos que se utilizaban para registrar la historia y aquellos que se utilizaban para la contabilidad. Bueno, chicos, acá yo solamente veo un quipu. No hay como algún cuadrito que diga, no hay como un cuadro comparativo que diga estos son los de historia y estos son los de contabilidad, no. Entonces vamos a descartar esa porque pues esta imagen no me está dando mi clasificación, ¿no? Me muestra un señor que ahí supongo que dice contador, ¿no? Contador, algo así. Entonces yo supongo que esta imagen me representa lo que me está diciendo el texto, ¿no? Que había señores que se llamaban Kipukamayoks, que su profesión era hereditaria. Dice la C, clarificar los significados que podía tener un quipu de acuerdo con los tipos de nudo, su posición y su secuencia. No, tampoco, eso no se explica aquí y tampoco es de lo que se está hablando aquí en el parrafito inmediatamente de arriba, no. De añadir información en torno a la secuencia de nudos que podía tener un quipu, nuevamente nada que ver. O sea, acá no se nos está explicando tipos de nudo, no se nos está explicando tipo de quipus, no. La imagen sirve para representar el Kipukamayok o el contador. ¿Listo? Es más, aquí abajito lo dice, ¿no? Kipukamayok o contador. Y sale aproximadamente 1535-1616 el Kipukamayok o el contador. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la función de la imagen? Pues representar la información específica del texto, o sea, esta información de aquí, sobre quiénes, sobre los expertos en los quipos. ¿Listo? ¿Queda claro? ¿Les quedó clarito esa última pregunta? Que tenía que el Kipucamayo, lo lo debajo de la imagen, qué pena, el autor. ¿Esto de abajo? Sí que lo señalaste, que no sé con cuál tenía que dar de las opciones de respuesta. Con la A, o sea, con la opción correcta. O sea, ¿Por qué? esta es la fuente de la imagen. Si ves que acá dice aproximadamente 1535 y ahí le pone Kipucamayogo contador, esa es la fuente de la imagen. Pero que tiene que ver con la A. ¿Qué tiene que ver con la A?
Pues que la A dice representar información específica del texto sobre los expertos en los quipus, que eran comparables a los tesoreros occidentales. O sea, ¿cuál es la función de la imagen? Pues representar a los quipucamayocs o a los contadores, que eran los que eran comparables a los tesoreros occidentales. ¿Y yo cómo sé que esto de acá es un contador, que esto es un quipucamayoc? Pues porque la misma imagen me está diciendo en la fuente que es un quipucamayoc o un contador. O sea, la A me dice que la imagen me representa información específica del texto sobre los expertos en los quipus, que eran los quipucamayocs. Esa información es la del último párrafo. Y la fuente termina de confirmármelo porque me está mencionando el quipucamayoc o el contador. O sea, la imagen efectivamente, ¿a quién representa? Pues a un quipucamayoc. Entonces, ¿qué representa? Pues información sobre los expertos en los quipus. Gracias. Ok. Por fin marqué una bien y en el texto dice tesorero. Muy bien, sí. Respecto al pre-IFES, en un solo pago, o sea, 125.000 desde noviembre hasta las pruebas de agosto, hasta las pruebas de abril, Charit. Luego vamos a sacar un calendario para las pruebas de agosto. Qué pena, Kim, disculpa. Ujú. Em, Dime. por ejemplo, no estoy afirmando de que Dios mediante, no afirmo de que esto le pase a una persona, pero que Dios mediante no sea así. En dado caso de que alguna persona, por ejemplo, en las pruebas, no sé si se presentan en marzo o abril, no le alcanzó el puntaje y aún decida seguir con el grupo Fénix, esta persona seguiría pagando los 125 o ya habría una reducción en el precio. O sea, para el nuevo calendario de agosto, hasta agosto. Sí, para presentarlo nuevamente en agosto. Bueno, mira, nosotros somos un pre-IFES accesible, pero obviamente el puntaje depende más de uno mismo que del pre-IFES. O sea, nosotros te brindamos las herramientas, el intensivo, el material, los simulacros, las clases, las preguntas, te brindamos todo lo que las herramientas, pero tú necesitas, o sea, tu puntaje depende de ti. O sea, decir que te vamos a devolver el dinero, que te vamos a hacer una rebaja, pues también esto es un proyecto, conlleva mucho esfuerzo y pues obviamente los tutores necesitamos pues una compensación, ¿no? Entonces, no creo que eso sea posible